Aunque el plan y el propósito del Señor es que usted y yo conozcamos lo que Él quiere decirnos con su palabra. No pensando en tener conocimiento, porque el conocimiento envanece. Más el conocimiento con discernimiento, con revelación, enriquece al creyente y da gloria a su Señor. En el libro de los Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, verso 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 15 al 17 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, Señor Jesús, vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ve ahora el otro. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. No solo el conocimiento, sabiduría, sino revelación. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para el creyente, para la iglesia hoy en día? Desde el momento que se constituyó la iglesia, ahí en Hechos 2, hasta el día de hoy, el Señor quiere, manifestado en el Espíritu a través del apóstol Pablo, en que usted y yo crezcamos, conozcamos, pero que tengamos esa revelación de qué es el plan, el propósito de Dios en la vida suya, en la vida nuestra. Quizá entonces usted podría decir ¿qué es revelación? Hay varios conceptos de la palabra revelación, como quitar el velo que oculta algo, descubrir algo oculto o secreto. En Apocalipsis, el que es revelación, significa, según la concordancia de Strong's, es que los símbolos ocultan de los no creyentes, pero intensifican el significado para los creyentes. O sea, todos los símbolos, la simbología que hay ahí, no es para los inconversos, sino para los convertidos. Entonces, ese concepto de revelación ha tenido una gran importancia en el mundo cristiano, en la teología cristiana. Significa, otra vez, para otros, autorrevelación, o sea, la revelación a sí mismo de la deidad a la humanidad. Es Dios revelándose al hombre con un plan, con un propósito. No como el mundo dice, por ejemplo, que Él vino para enseñarnos a morir. No, ese es conocimiento, pero no es revelación. La revelación es que Dios vino en Cristo al mundo a morir por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para que tengamos, mire, perdón de pecados, vida eterna, bendiciones materiales, bendiciones espirituales y como fin último, un lugar en su presencia en el cielo. Eso es el propósito de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Señor pone en disposición al pueblo del Señor ese conocimiento y esa revelación. No vamos a descubrir algo nuevo. Recuerde Deuteronomio 29:29, no se olvide ese versículo. Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para los hombres. Entonces, hay cierta verdad de la palabra del Señor que Él quiere no solo que la conozcamos, sino cuál es el plan y el propósito de Dios en su vida, en mi vida, en nuestras vidas, ¿no? Entonces Él quita ese velo, como cuando le preguntan al Señor por qué les hablas en parábolas, porque ellos no entienden, pero ustedes sí entienden. Y el hombre sin Cristo quiere discernir la palabra de Dios, pero el Señor dice que no se puede. El hombre natural no puede discernir, no tiene revelación
de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual y se ha de discernir espiritualmente, ¿cierto? Esas son verdades que usted y yo la tengamos hoy en día. Entonces, para comenzar, la primera verdad es que el conocimiento no necesariamente es revelación. Vamos a ver algunos pasajes, Mateo capítulo 2, 4 al 6. Le repito, el entendimiento, el conocimiento no necesariamente es revelación. Es decir, esa verdad oculta para con el hombre. Mateo, su capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, perdón, al 6. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes, ¿verdad? Está preguntándoles a ellos, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Verso 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá fíjese bien, el conocimiento, pero ahí hay una revelación, ahí hay una verdad. Mire lo que les dijo. Ellos entendieron esto, conocieron esto, pero no lo entendieron. Mire, porque de ti saldrá ¿qué? Un guiador, un pastor que guiará las ovejas, que apacentará a mi pueblo Israel. Ese fue uno de los primeros contactos que los líderes religiosos tuvieron acerca del Señor Jesucristo con estos pastores. Estos líderes religiosos tenían una información bíblica correcta, la tenían. ¿En qué se ampararon? En el escrito de Miqueas 5:2. Tenían el conocimiento del Antiguo Testamento. Tenían el conocimiento en qué lugar, en qué pueblo, en qué tiempo nacería el que sería el Salvador del mundo, el Mesías de Israel. Y a esas personas se dirige este rey. ¿Entendieron todo? Pero es triste que esos expertos, aunque con la información correcta, personalmente no estuvieron interesados en profundizar qué era esa verdad manifestada a ellos. No lo pudieron entender, no los pudieron discernir, no hubo interés quizá. Carecían de una verdadera revelación de quién realmente era el Señor Jesucristo. Nacerá el Mesías, nacerá uno que guiará a las ovejas, uno que apacentará a mi pueblo Israel. Dice, viendo varios comentarios, Trapp, uno de los eruditos bíblicos, dice, si hubieran hablado estos hombres o Herodes, si hubiera hablado con los pastores a quienes se les dijo esa verdad, quizá hubieran tenido mejor, no solo conocimiento, sino revelación, sino la verdad del propósito de que Dios tomó forma humana y que naciera en este lugar, en Belén de Judá. Habrían tenido más entendimiento, discernimiento del propósito de la venida del Señor Jesucristo. O sea, ellos tuvieron solamente conocimiento, pero los pastores tuvieron revelación. Vamos ahora a Lucas, capítulo 2, verso 8 al 11. Y a veces, ¿sabe qué? Mientras colocamos el versículo acá, ya está. Luego hago este comentario. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Cualquiera se hubiera puesto así, ¿verdad? Ante esa revelación. Pero el ángel les dijo, no teman, no tengan miedo, porque he aquí os doy, fíjense bien, hoy doy nuevas de gran gozo. ¿Qué es el Evangelio?
¿Qué es el Evangelio? Nuevas de salvación, nuevas de gozo, ¿verdad? Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, no solo para Belén, para todo Israel, y no solo para Israel, sino para todo el mundo conocido, porque a todo el mundo se expandió el Evangelio. Si no, recuerde Juan 3:16, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Mire ¿qué nació en la ciudad de David? Un Salvador. No nació una persona más, un niño más. Nació un Salvador, aquel que vendría con un propósito de redención, de salvación para una humanidad perdida. Mire lo que a ellos se les dijo. Un Salvador que es Cristo, el Mesías, Cristo Mesías, el ungido, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Señor. ¿Y qué más dice el verso 12? Verso 12, hijo. Esto os servirá de señal. ¿Cuál fue una señal? ¿Qué es señal? Una revelación. Bueno, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué cosa, ¿verdad? ¿Se imagina cómo estos hombres sin preparación académica, con un trabajo sencillo, pero no tan fácil, cómo a ellos el Dios de la gloria a través de este ángel les dice esa verdad? Les doy buenas nuevas de salvación, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un Redentor que guiará al pueblo de Israel. Y les damos una señal. ¿Dónde normalmente nacen los niños? ¿Dónde nacen los niños? ¿En casa o en un centro hospitalario, cierto? ¿Conoce usted algún caso de un niño que haya nacido donde un establo, donde están las vacas, los caballos, los cerdos? ¿Usted lo ha visto alguna vez? ¿Lo ha escuchado? No. Pero mire qué señales dice el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, en un lugar de ¿qué? De humildad. Ese Dios tan grande, imagínense lo que les estaba diciendo. Ese Dios tan grande, como dijo Salomón, esta casa no puede albergar la presencia de Dios. Dios es tan grande, no puede morar aquí. Y a ellos se les dice, ese Dios tan grande que viene a salvarlos, que viene a morir por ustedes, va a nacer en un lugar humilde. Humilde. No menospreciado. Humilde. Ahí lo vas a ver. Ahí lo mirarán con animales. El Dios de la gloria naciendo en Cristo en un lugar humilde. Vea, solo así usted y yo puede entender el libro de Filipenses capítulo 2, 5 al 12. Siendo un Dios tan grande, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde le llegó su obediencia? A morir en una cruz. Vea todo lo que estos hombres estaban recibiendo, una verdad. ¿Cuál fue la respuesta? Si usted sigue leyendo, vamos pues para ver y contemplar con nuestros propios ojos lo que se nos ha dicho. No solo fueron ellos, fueron aquellos sabios del oriente, guiados por una estrella, y vinieron a ese lugar y adoraron con 3 grandes regalos: oro, incienso y mirra. Oro, reconociéndole como rey.
Incienso reconociendo que era un sacerdote y lo fue nuestro tal sumo sacerdote. Y mirra hablándonos de su sacrificio, de su muerte, de su sufrimiento por usted y por mí. ¿No cree que es cosa sencilla lo que ellos tuvieron? Que el Dios de los cielos se haya revelado a ellos de esa manera. No fue un capricho, no fue algo al azar que los pastores fueron a verle. Obviamente ellos no tenían nada más, no llevaron, solo fueron su presencia para ser testigos primero de un milagro, de una concepción divina, de un nacimiento divino natural a la vez. Y aquellos sabios del oriente, trayendo esos 3 regalos específicos que hablan de los 3 grandes ministerios del Señor Jesucristo, como rey, como sacerdote y como cordero inmolado en la cruz por usted y por mí. Pero ojo, que no todo conocimiento por sí solo puede ser positivo. 1 Corintios 8, 1 al 2 dice que a veces el conocimiento por sí solo puede envanecer. Ese es el peligro del conocimiento. 1 Corintios 8, 1 y 2 dice, en cuanto a los sacrificados, aquí hay un problema de sacrificio a los ídolos y la pregunta era, ¿es lícito comer de los sacrificados a los ídolos? Ese es el contexto de estos 2 versos. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos, ¿qué? Todos tenemos, ¿qué? Conocimiento, todos tenemos conocimiento de quién es Dios. Yo en mi incredulidad, como un religioso, tenía conocimiento de quién es Dios y quién era el Señor Jesucristo, pero no tenía una verdad revelada a mí de que Él era mi Señor, de que Él era mi Salvador, en mi propia ignorancia. Todos tenemos ese conocimiento, no hay nadie que no lo tenga. Aún aquellos que se dicen ser ateos consumados, tienen un conocimiento de una verdad. Porque ¿qué? No se puede negar lo que se asume que no existe o que existe. No se puede. Entonces dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué? ¿Qué hace el conocimiento? Envanece. Envanece. Pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice el Señor? Oscar Omar, por más que digas que sabes, te voy a decir que eres un ignorante, no sabes nada. Dios es grande, 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 que con esta mente finita que usted y yo tenemos, que apenas utilizamos un 10% de su capacidad, nunca jamás llegaríamos a comprender la magnitud, la grande verdad de quién es nuestro Dios. Pero conformémonos con eso poco que se nos ha revelado y que eso poco no nos envanezca. No nos sintamos henchidos, orgullosos de saber que sabemos. Entonces aquí vamos a ver qué es conocimiento en términos generales y qué es conocimiento bíblico. En términos generales, el conocimiento es el conjunto de información, habilidades, experiencias y saberes adquiridos a través de la razón, el aprendizaje o la experiencia, que permite al ser humano, a la persona, comprender, analizar o evaluar su realidad. Es todo eso. Es todo eso. Toda esa información, habilidades, experiencias y saberes adquiridos a través de la razón, el aprendizaje o la experiencia. ¿No? Es un proceso cognitivo, ya voy a decir esto. Es un proceso cognitivo complejo que transforma datos en herramientas. ¿Para qué? Para resolver problemas, tomar decisiones y actuar sobre el entorno en el cual estamos. ¿Qué es eso de proceso cognitivo? Voy a discernir esta palabra. ¿Qué es eso del proceso cognitivo? El proceso cognitivo son procesos mentales relacionados con el conocimiento, la percepción, la memoria, la atención, los pensamientos, el lenguaje y la toma de decisiones.
¿Qué es todo esto? Implica todo lo que el cerebro recibe, procesa, almacena y utiliza la información. ¿Para qué? Para saber cómo actuar, para resolver problemas, para que se adapte a su medio ambiente. Ese es el proceso cognitivo. Todo lo que mi cerebro capta del exterior, ¿a través de qué? Los 5 sentidos. Procesa, almacena, guarda y utiliza en un momento dado. Ahora, ¿qué es entonces el conocimiento bíblico? Es la palabra clave en las epístolas. No habla del ejercicio mental. Oiga bien, el conocimiento cristiano o evangélico o bíblico no habla del conocimiento o del ejercicio mental, sino de experimentar la certeza de la verdad, de eso que hemos visto, escuchado, experimentado, leído. ¿De dónde viene su fe? ¿De dónde viene su fe? De oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿De dónde viene más fe? De esa experiencia que usted y yo tenemos en eventos que hemos vivido en nuestro diario vivir. ¿Cree usted que yo no creo más en el Señor cuando me sacó del proceso del cáncer? Y hasta aquí me tiene vivo. ¿Cómo no voy a creer en un Dios todopoderoso que tuvo y tiene cuidado de mí y no va a tener cuidado de usted? Ve, entonces el conocimiento es llevar a la práctica, discernir lo que dice el Señor en su palabra, especialmente en sus promesas. ¿Cuánto creemos a las promesas de Dios? Y ahí tenemos problemas. ¿Sabe cuál es el problema del mundo evangélico? Conocemos hasta cierto punto las promesas de Dios, pero no las aplicamos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener conocimiento que el día que tú tengas temor, confía, yo estoy contigo, no temas, yo te redimí, pueblo mío eres tú? El justo por la fe vivirá. Él es nuestro pastor, buen pastor. Él nos guiará por sendas de justicia. Pero que ese conocimiento es como aprender el ABC en la escuela educativa tradicional. Pero ¿para qué me sirve el ABC? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Entonces, es más que un conocimiento mental. Es aplicar ese conocimiento, es la certeza de lo que no se ve, como que si fuera hecho. Como si fuera hecho. Fíjense que el hombre, es más fácil que el hombre crea que el hombre fue a la luna. Yo tengo mis dudas al respecto. Pero es más fácil creer que el hombre fue a la luna, y qué difícil creer que Él puede salvarle a usted. Es difícil creer que Él nos puede sacar de una situación dura, difícil. Nos es difícil. ¿Por qué? Creemos más a lo que tiene fundamento humano que a lo que tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque lo humano se ve. Gracias. Lo divino no se ve. Entonces, ¿cómo creer a lo que no hemos visto? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Usted lo ha visto? Mis ojos físicos no lo han visto. Pero a través de su palabra yo lo veo. Lo leo. Lo entiendo, lo comprendo, lo acepto que es así como la palabra de Dios me lo dice. Conocimiento bíblico no es acumular conocimiento por conocimiento. Porque un conocimiento sin amor y humildad genera ¿qué? Soberbia, arrogancia y una sensación de falsa superioridad. ¿No ve hoy en día algunos líderes religiosos hoy en día? Con sus grandes títulos, cada vez más títulos.
Y algunos tales son, si usted quiere una entrevista conmigo cuesta tanto, si quiere esta cuesta tanto, si quiere esto cuesta tanto. ¿Qué es eso? Como dijo el Señor, sí, digan, hasta con guardaespaldas, ¿sí? Bien protegidos, fortalezas por todos lados. ¿Por qué tienen miedo? Obviamente la Biblia dice, el entendido ve el mal, esa es sabiduría. El entendido ve el mal y se aparta. Si veo un pleito por allá, una cosa por allá, por ejemplo, si ofendo o estoy mal, perdónenme. Yo soy poco para detenerme donde hay accidentes. Soy poco. No soy muy dado, hey, paremos, vamos a ver. No. Yo si puedo pasar, sigo. Alguien dirá, ¿y qué tal si es un familiar suyo algo? Pues no sé. Pero no me gusta. O a veces en la casa de repente un carro golpeó y que yo voy a salir inmediatamente. Tampoco. ¿Qué tal si después me agarran de testigo? Ah, usted estaba, pero usted vio, bueno, usted va a servir de testigo. Imagínese yo en tribunales, ahí por andar de sacón. Entonces uno tiene que ser entendido, sabio. No sé, y hasta ahorita el Señor me ha guardado y espero que me guarde a mí como a usted también, ¿no? Ese es conocimiento bíblico. ¿Qué pasó con los corintios? Corinto fue una iglesia muy espiritual, pero muy carnal. Si usted lo lee en su Biblia allí en 1 Corintios 1:5, se va a dar cuenta que a ellos se les dio mucho conocimiento, pero eran muy carnales. Muy carnales. Entonces, todo el conocimiento que se le dio de la palabra del Señor, no lo supieron utilizar correctamente. Dice este otro escritor, Warren Wiersbe, dice, el conocimiento puede ser un arma para luchar o una herramienta para edificar, dependiendo cómo se use. Si envanece, no puede edificar. Si el conocimiento envanece, no puede edificar. Por eso Pablo dejó, el Señor le permitió a Pablo escribir 1 Corintios 13. ¿Por qué está eso ahí? En una iglesia con mucho conocimiento bíblico, pero muy carnales. Si no hay amor, si todo lo que se hace, si no hay amor, ¿qué somos? Como metal que resuena, como símbolo que retiñe. Si todo lo que hagamos, todo ese conocimiento, si no lo hacemos con amor, de nada vale. Usted puede ver Efesios 4:15, Filipenses 1:9 al 11, ¿no? Y si va a Romanos 14:1, ¿qué dice? ¿Cuál es el papel mío respecto a los débiles? Los fuertes tenemos que sostener a los débiles. Ese es conocimiento bíblico. En la iglesia hay fuertes y débiles. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es débil? Y ahí no está hablando de una fuerza física. No. Está ahí hablando, sí, recibida al débil en la fe. Pero no, ¿qué? Pero no para. No para. Ahí la palabra contender. Aunque fíjese que en ese sentido, vea el significado de esa palabra allí. Y si usted encuentra esa palabra en Judas, dice contender por la fe. Fíjese que dos momentos diferentes, la misma palabra con distinto propósito. Aquí es no entrar en pleitos, en situaciones difíciles, argumentativas con el hermano. Si este dice que hay que comer y este dice que no hay que comer, pues hay que respetarlo. El que dice que no hay que comer y cree que no peca al Señor, pues que coma. Y el que dice no voy a comer y con eso agrado al Señor, pues que no coma. Pero no vamos a empezar en pleitos y contiendas, que es el problema de Corintios. Era comer la comida de los sacrificados a los ídolos. Y mire la advertencia de este conocimiento que envanece. 1 Timoteo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2 y el verso 6. Mire, dice, palabra fiel,
Fíjese bien, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser un líder en la iglesia, buena obra desea. No es malo. ¿Sí? Desea. Verso 2. Pero es necesario que ese líder tenga estos requisitos. Irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. Miren los requisitos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el verso 6. No un. ¿Cuál es el problema de las congregaciones normales? Sus dirigentes son personas inmaduras. No, sí, también, no un recién convertido. Otra forma de traducirlo, ¿no? No sea qué. No sea qué. Envaneciéndose. Caiga en la condenación del diablo. Ese es el problema del aprendiz. Yo recuerdo cuando trabajaba en el INPOP, habían promociones de soldadores, carpinteros, mecánicos, albañiles. En la iglesia hay todavía algunos discipulados. Y cuando este grupo de acá y este otro grupo de acá iban, los de acá cuando iban a una empresa se creían que eran los expertos y los jefes. Y los de este grupo cuando salían y iban a la iglesia se creían que eran los líderes, los consagrados. Y la Biblia advierte a este como a este otro grupo que ambos no son aptos para dirigir, sino que deben de ser, como él decía, no un recién convertido, no un recién graduado, agarre experiencia. Y luego con su experiencia usted podrá ser un líder o un buen maestro de manos de obra. Entonces hay que tener cuidado con el conocimiento. ¿Qué más? Ese conocimiento es esencial para la salvación. Hay varios versículos y voy a leer algunos de ellos. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el Salmo 73, 22, 24. Salmo 73, 22 al 24 dice: tan torpe era yo que no entendía. Tan torpe. Era como una bestia delante de ti. Verso 23 y 24. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha a pesar de mi torpeza y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. A pesar de lo que yo era, yo necesité de ti para ser guiado en el camino correcto. Y Oseas 4:6, que este es el más conocido. ¿Qué pasa con el pueblo? Dice, mi pueblo, ¿por qué fue destruido mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Ha oído usted? Solo son comentarios, por favor, quiero ser ético. Personas que dicen, yo solo me paro al frente, abro la Biblia y comienzo a hablar, el Señor me va a dar palabra. ¿Usted cree que así actúa el Señor? No, el Dios mío, el Dios suyo, el Dios nuestro no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que invertir horas leyendo, investigando, escuchando para estructurar
algo que queremos compartir. Entonces el conocimiento es búsqueda de la verdad. No podemos hablar solamente por hablar. Por eso 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Saben? Yo le doy gracias al Señor no solo por haberle conocido, sino por el lugar donde yo me convertí al Señor. Dos grandes verdades aprendí ahí que han marcado mi vida hasta el día de hoy. Primera verdad que yo aprendí allí era la necesidad de congregarse. Y ahí nos congregábamos todos los días y cultos que no duraban menos de 2 horas. Todos los días. No había ninguno de descanso. Todos los días. Y iba con gozo, con alegría, con mi madre y luego tu hermano, y así fuimos poco a poco. Esa es la gran verdad. Y por eso para mí congregarse es 1. No puede ser 2, ni 3, ni 4, ni 5. En escala de prioridades, la congregarse. Y Hebreos 10:25 lo dice, ¿verdad? No dejando de congregarse. La segunda verdad que yo aprendí, y mi hermano lo está resaltando últimamente, es la utilización de la Biblia. De la Biblia. La Biblia siempre anda conmigo. Incluso la andaba en tiempos que era inconverso. Yo andaba la Biblia desde que era inconverso. Ahí andaba la verdad, pero la verdad no estaba en mí todavía. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué la iglesia está en lo que estamos? Primero, porque no existe ese conocimiento del Señor, no lo estamos llevando a la práctica. Por cualquier motivo dejamos de congregarnos, de asistir o de conectarnos, cualquier motivo. No hemos valorizado que hay actividades que se pueden antes o después, más temprano o más tarde. No, es que, ¿por qué tiene que ser ahí? ¿Por qué tiene que ser ahí? No estoy regañando a nadie ni tómelo personal, solamente estoy diciendo mi experiencia. Y por eso estoy aquí hasta el día de hoy. Pase. Congregarse, leer la palabra. Lo tercero, orar. Ahí me falta un poquito más. Entonces, ¿cómo me puedo alimentar yo? ¿Cuántas horas paso con mis compañeros de trabajo? ¿Cuánto tiempo libre? ¿Acaso mis compañeros de trabajo me hablan de la palabra de Dios? No sé en el caso suyo, pero en mi caso solo eran sandeces. No quiero hablar más. Y de infidelidades a cuales mejores, de vicios, de drogas, de alcohol y de cosas que para qué mencionarlo. ¿Edifica eso mi alma? No, pero soy feliz ahí. Prefiero ir con el amigo que estar en la iglesia, con los santos, congregados. Prefiero estar allá que estar aquí. ¿Por qué? Entonces el pueblo perece por esa aplicación de la verdad de la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Orar siempre sin desmayar. No dejes de congregarte. ¿Y saben qué? ¿Quién cree que es el mayor bendecido cuando se congrega, cuando lee, cuando se conecta en el Zoom? Cuando lee, cuando ora. ¿Quién cree que es el más bendecido? ¿Dios? ¿Es Él el más bendecido? No nos engañemos. Quitémonos las máscaras. El más bendecido es uno. Yo he venido muchas veces aquí, no para jactancia, para la gloria del Señor. He venido aquí con problemas alterados de mi salud.
con fuertes dolores de cabeza. He venido hacia acá. No me he detenido para la gloria del Señor. Y cuando me voy bien. Adiós a dolor de cabeza. Me da gozo, me da alegría. Yo sí me gozo mucho. Reunión de santos. Porque eso aprendí desde que me convertí. Eso aquel líder, aquel pastor de esa congregación supo y sembrar en Oscar Omar y en mi familia. Hasta el día de hoy lo tenemos como una norma de vida. Hasta el día de hoy. Aquí estamos. Y hemos sido bendecidos, hemos sido sacados de situaciones duras, difíciles, solamente por ser fiel al Señor. No a la iglesia, no a los líderes, sino al Señor. Hágalo usted como un ejercicio y me contará. Siguiendo, el origen de la revelación es Dios y el destino es el siervo de Dios. Amós 3:7. Fíjese bien. Y esto en relación al último tema que estaba hablando mi hermano también. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto. Nada va a ser el que la iglesia no sepa qué es el plan y el propósito de Él con la iglesia, con sus siervos, con los santos. No va a hacer nada. A sus siervos, los profetas, hoy en día. Y Mateo 16, versos 13 al 17 me amplía más. Le doy 2 citas más del Nuevo Testamento, solo vamos a leer Mateo. La otra es Apocalipsis 1:1, pero no lo voy a leer. Voy a leer Mateo 16, 13 al 17. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres? ¿Sigue? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Sabían, tenían conocimiento. Ahora llega al centro. Y ustedes dicen, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién? Miren la respuesta. Respondió Simón. A mí me encanta la figura de Simón. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador, eres el Redentor de Israel. Qué visión, qué revelación tuvo. Y mire, el Señor se lo dijo. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor, bienaventurado eres Simón, feliz, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que él dijo en los versos anteriores, ¿quién se lo dio a entender a Pedro? El Señor. El Padre se la reveló para que él dijera eso. Bienaventurado eres tú, oh Dios. Y si a usted y a mí el Señor nos dijera esa pregunta, y para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué le responderíamos, amados? Hoy, en pleno siglo XX, 12 de abril del 2026. Si el Señor viniera aquí al frente y nos preguntara, iglesia, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué le diríamos? ¿Qué respondería usted? Pues tú eres mi enfermero, tú eres mi curandero, tú eres mi bombero, tú eres mi salvavidas, tú eres mi. ¿Qué haremos, pobres, verdad? En cuanto a qué es el Señor para nosotros. ¿Qué es? Solo piénselo usted, reflexiónelo usted. ¿Qué es el Señor para usted? Porque el Señor me puede decir, Oscar Omar, pero ¿soy yo el número 1 en tu vida? ¿Ocupo yo el primer lugar? ¿En verdad me amas? Como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, ¿me ama más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor. Quebrantado.
Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Lo quebrantó. Si el Señor amado viniera este momento a nosotros y nos dijera, iglesia, por no decir el nombre de cada uno de nosotros, ¿me aman? ¿Realmente soy yo el Señor de la vida de ustedes? ¿Ocupo yo el primer lugar? ¿O lo ocupa tu pasatiempo, tu trabajo, tu esposa, tus hijos, tu tiempo de ocio? Sí, el teléfono. ¿Lo ocupas? En un país se los mandé a mis hermanas, no lo quise mandar al grupo porque va a decir, este siempre está en contra de la tecnología. No es que estoy en contra, pero en un lugar, un país, no puedo recordar en este momento, no sé si fue Suecia o Austria, un país de esos, se hizo un experimento, ya que él mencionó el teléfono, de tanto tiempo, no sé si fue una semana, 3 o 4, o una semana. 3 semanas. Austria fue, ¿verdad? Ajá. Que los niños no usaran el teléfono. Y vieron qué resultados sorprendentes hubieron. Primero, nadie se murió, nadie se desmayó, nadie se enloqueció, nadie se embruteció, nadie se suicidó, nada. Salieron con otra mentalidad, con más iniciativa, con más creatividad, con más de hacer las cosas, con una visión diferente de lo que es el mundo. Y creo que quieren seguir más adelante ese experimento. Usted y yo, un día sin teléfono nos morimos, ¿sí o sí? Bueno, gracias al Señor. Pero la inmensa mayoría, si no tenemos un teléfono a mano, hasta dormimos con ellos. Bajo el almohada. Entonces, ¿quién es el que me ama? ¿A quién amamos? Al teléfono, no amo al Señor. Imagina que desaparecieran los teléfonos. ¿Qué haría del mundo? Habría caos, desorden. Yo sé que la comunicación es válida, básica y necesaria, ¿no? Pero cuando el teléfono maneja mi vida, yo debo tener cuidado. Dígame. Ajá. Mándela, hay que mandarla ahí al trip, a los ministerios. Es bueno, nos ayuda a reflexión. Muchos se van a enojar, pero no importa, esos enojados que se entiendan con el Señor. Sí. Y no estoy diciendo que el teléfono es maldito, es del diablo, por favor, no es eso. Pero ¿cuánto ese aparatito nos controla? A mí me controla, yo veo muchos videos. Quizá tiempo y espacio que yo le puedo dedicar al Señor, a la oración, a la lectura, a conectarme. Yo digo, así como idolatro al teléfono, si idolatrara al Señor, la congregación, la reunión en Zoom, si animara, otros fuéramos. Pero bueno, ya va a salir un poquito, ¿verdad? Entonces el Señor siempre revela a sus hijos las verdades. ¿Qué hizo con Noé? No va a contender por siempre mi espíritu con el hombre. 120 años. Y solo se convirtieron en 8. A Abraham, cuando iba a destruir Sodoma. A José, interpretando el sueño de Faraón, Génesis 41, del anterior Génesis 18. Y al Señor Jesucristo, que habló el hermano Víctor el jueves, en cuanto al Señor diciéndole a sus discípulos que ya no les llamaría siervos, sino amigos, porque Él les iba a revelar a ellos cosas que ellos necesitarían, como nosotros, ¿no? Ahora,
Entonces, en resumen, la revelación es para todos, para ir terminando. El conocimiento sí. Conocimiento es para todos, pero la revelación no. Mateo 11:25. Mire, Mateo 11:25, ¿qué dice? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Ven? La escondiste de ellos, pero se la revelaste a los niños. Y así en Mateo 13:10 les sigue hablando el Señor. Y en Hechos 4:13 dice, entonces viendo, Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo, el interés, la persistencia, la perseverancia, la consistencia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué pasó con María? Marta, Marta, muchos somos Martas, pocos Marías. Marta, Marta, estás afanada. Pero María dice, ha escogido la mejor parte. La mejor parte ha escogido ella. Deja por afuera los quehaceres y escucha, está a mi lado escuchando palabras de vida eterna. ¿Ven? Estar cerca del Señor es lo más maravilloso que nos pueda pasar hoy en día. Entonces la revelación solo es para aquellos que el Señor quiere manifestarse, que tengan interés y deseo de conocer algo más del Señor, ¿verdad? Ve el caso de Daniel, de José, de Daniel, cómo Dios le reveló verdades a estos hombres acerca del futuro, acerca de cosas que vendrían, ¿verdad? Y que el Dios de los cielos le reveló a ellos. Ni magos, ni astrólogos, ni adivinos pudieron revelarles esa verdad, ¿no? Y así hay más ejemplos que usted y yo podemos tener hoy en día. ¿Recuerdan cuando aquellos iban camino de Maús? Cuando en el camino de Maús el Señor después de la resurrección se acercó a los discípulos y les dijo, ¿qué cosas iban tristes? Dos de ellos. Y le dice, ¿qué cosas? ¿Por qué estáis tristes? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? ¿Y qué pasó? Y empezaron a contar. ¿Qué pasó? Llegaron a la casa, el Señor dijo que se iba, no entra, ya es demasiado tarde, ven con nosotros. Al partir el pan, sus ojos, su corazón fue abierto y entendieron quién era el que iba con ellos. Pensando yo, ¿cuántas veces yo voy caminando sin ser consciente que el Señor está conmigo? Está conmigo, va conmigo, en lo que yo veo, escucho, estoy haciendo, ahí está el Señor. ¿Cuántos de repente no somos conscientes de la presencia del Señor? Y Él dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta Él. Bien, su presencia es estar con nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros no somos conscientes de que Él está al lado de nosotros? En resumen, el conocimiento sin revelación no tiene ningún mayor beneficio. Pero el Dios nuestro, en la persona de su Hijo, a través de su Santo Espíritu, nos ha hecho ver todas estas grandes verdades para que usted y yo las sepamos hoy en día. No olvidemos,
Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No vayamos a perecer nosotros también, no en cuanto a perder la salvación. Bendiciones por no ser fiel al Señor, fiel a Él, a su palabra, haciendo su voluntad. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este caminar.